Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Javiera Lamper y con mi equipo, los Visionarios, le hablaremos sobre el levantamiento de base de datos para seguimiento de requisiciones y sistema de gestión de compra de materiales. Minera Michilla es una sociedad anónima cerrada chilena, denominada como Gran Empresa, que tiene por objetivo la exploración, extracción, explotación, producción, beneficio y el comercio de minerales de cobre, de cátodos de cobre y de los productos y subproductos que se obtengan y provengan de dichos minerales. La compañía posee y opera una planta de lixiviación en pilas, extracción por solventes y electroobtención. Está ubicada en la Cordillera de la Costa, comuna de Mejillones, segunda región de Antofagasta. Entre las áreas de la empresa, principalmente en el departamento de compras, encontramos una falencia que complicaba a la empresa. Este no contaba con un proceso de gestión de compras de manera clara y regulada. El procedimiento se estaba realizando por medio de un trato solo de palabra de parte del personal y por ende se generaba una confusión para los usuarios del sistema que realizan los requerimientos. Ellos no sabían cómo era el proceso ni los tiempos que se demoraba cada actividad. En general, el software que está implementado en la empresa es muy jerárquico. No todos los trabajadores del área pueden obtener la misma información de la bodega cuando se requiere la requisición correspondiente y por eso se demora todo el proceso, perdiéndose la requisición, produciéndose un cuello de botella al recepcionar los productos, generando un impacto económico negativo y productivo de la empresa. Para dar solución a las problemáticas se realizó una búsqueda de problemas similares, como a su vez la investigación de herramientas de gestión y aplicación para dar solución a lo anteriormente descrito. Se decidió generar un diagrama de Ishikawa para desenvolver de mejor forma las causas y efectos que estaban generando las problemáticas en la empresa. Durante la investigación y el análisis se encontró la empresa Metrocolor, la cual poseía un impacto en los objetivos estratégicos por el bajo nivel de servicio en abastecer de forma oportuna la producción. De acuerdo con este trabajo, se determinó generar un diagrama de flujo para sistematizar una estructura funcional junto a la gestión integrada de los procesos, mejorando la comunicación dentro del área y la empresa. También se decidió que sería una buena idea generar una carta GAN para así estimar tiempos, coordinar equipos de trabajo, establecer actividades con el fin de gestionar los recursos y los tiempos de la organización. También la empresa se requiere una concentración documental. Es por ello que con una mejora significativa sería levantar una base de datos con la planilla de Excel, como se indica en el libro, Mejore su calidad de vida con la base de datos y Excel 2010 de Fernando Dávila, en el cual se destacan distintas problemáticas las cuales se pueden abordar con facilidad teniendo una base de datos estructurada. En los trabajos profesionales y estudios técnicos encontrados, se ha determinado como una herramienta a destacar para la planificación, programación y control del proyecto que es necesario usar la metodología CPM o PERT, la cual, según estudios como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, estos modelos son importantes para desarrollar un proyecto teniendo en cuenta la duración y los costos, detectando pérdidas de tiempo y de costo tanto personales como para la organización. Buen día, profesores y compañeros. Mi nombre es Carlos Donoso y continuaré la presentación. El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar un diagrama de flujo para definir las etapas y los tiempos de proceso. Como objetivo general se plantea dar solución a las problemáticas detectadas en la investigación preliminar, proponiendo los tiempos de gestión, difusión de información a los usuarios y analizar las causas de las demoras en la gestión de la bodega. En los objetivos específicos nos encontramos con el planteamiento de determinar las causas de demora de la gestión en el área de bodega realizando un diagrama de Chicago. Continuando con un análisis estratégico de la organización aplicando las herramientas de FODA y su matriz. También definir el actual proceso de gestión de compra en un diagrama de flujo, definiendo cada proceso. Se continúa efectuando un levantamiento de base de datos en Excel en donde se registren toda la información necesaria para gestionar el proceso dinámico de compras. Y finalmente estimar la duración promedio y planificar la etapa del proceso utilizando un diagrama PERT y la carta GAN. El proyecto está enfocado a presentarse a los usuarios de la área operativa de la minera Michilla, específicamente en la Superintendencia de Planta y de Adquisiciones. Los procedimientos serán aplicados a todas las compras realizadas por la minera Michilla,
y los resultados del estudio estarán en base a las herramientas como el diagrama de Chicago, análisis FODA, diagrama de flujo, diagrama PERT y la base de datos en Excel. La propuesta metodológica está definida en 4 etapas. La etapa 1, de definición de problemas y recolección de datos. La etapa 2, búsqueda de información. La etapa 3, definición de soluciones. Y la etapa 4, entrega de soluciones. En estas 4 etapas se encuentran definidas sus entradas y salidas. Buen día, profesoras y compañeros presentes. Mi nombre es Felipe Rivera Zapata y les voy a exponer acerca del cronograma planificado en la formulación de nuestro proyecto. Como pueden observar, este tiene una duración de 20 días hábiles y consta de 16 actividades, donde la fecha de inicio fue el 19 de mayo del presente año y la fecha de término el 15 de junio del mismo año. Para saber las causas de las demoras vistas anteriormente en la problemática, nos interiorizamos en el área de bodega para tener una idea de lo que estaba pasando y luego de observar y hacer una entrevista con la encargada de bodega y los bodegueros, se procedió a realizar un diagrama de causas y efectos donde elegiremos el Ichikawa. Este diagrama se basa en las 6 M que puede tener una empresa. Estas son la mano de obra, maquinaria, métodos, materiales, medio ambiente y medición. En base a estos 6 criterios, logramos definir y corroborar la mala gestión en la bodega de Minera Michille e identificar las causas y efectos que conlleva esta gestión. Como identificamos una mala gestión existente en la compañía, se decidió hacer un análisis FODA para proponer a la empresa un panorama más amplio desde las ventajas competitivas hasta las dificultades que puedan afectarla. Es por esto que al realizarlo obtendremos un diagnóstico certero y útil para detectar problemas internos como externos. Adicionalmente, se creará una matriz FODA para tener estrategias oportunas y de mejoras que se complementen, con el fin de mejorar la toma de decisiones a la hora de mitigar las falencias de la compañía. Por lo que al analizar estos factores, el resultado fue el siguiente que ven en la presentación. Buenos días a todos los presentes, mi nombre es Andrea Mamani y les hablaré de una de las soluciones planteadas, el cual es el diagrama de flujo. Bueno, llevamos a cabo la realización de 4 diagramas de flujo de procesos de la minera Michille, donde explicamos de mejor forma a los trabajadores cómo realizar los procesos. Esto dado que existen muchas confusiones a la hora de realizar sus labores. Bueno, los diagramas de procesos realizados fueron: diagrama de proceso de compra de materiales, el cual muestra cómo es el proceso cuando se genera una necesidad de material. Primero se debe verificar la existencia del código del producto. Si dicho código existe, se genera la requisición, el cual se solicita la aprobación a Superintendencia de Planta. Esta se debe enviar con un requerimiento de requisición al superintendente, adjuntando el presupuesto y la cotización de referencia. Luego, en Superintendencia de Planta, aprueban o no la requisición. En caso de que sí la aprueben, se enviará la requisición a compradores. Luego acá se realiza el proceso de cotización de los proveedores. Luego se envía la orden de compra a los proveedores. Luego se procede con la compra, para finalmente realizar el proceso de entrega de las compras. Bueno, en caso de que no se apruebe dicha requisición, se debe justificar el motivo del rechazo. Bueno, el rechazo es por motivos económicos o no. En caso de que sí sea por motivos económicos, se rechaza la requisición. En caso de que no sea por temas económicos, se debe corregir la información de la requisición y así sería. En caso que el código no exista, se debe solicitar el código a bodega. Enviar un correo a la jefa de bodega con la descripción técnica del producto. Luego, aquí en bodega,
van a generar un código nuevo asociado a la clase y a la subclase del producto requerido. Luego se enviará el nuevo código al usuario. 2. Diagrama del proceso de cotización, el cual muestra cómo es el proceso de cotización hacia los proveedores, el cual se debe realizar una vez que se aprueba la requisición del material. 3. Diagrama del proceso de control de firmas, el cual muestra cómo se solicita la revisión y la firma de control para aprobar la orden de compra. 4. Diagrama del proceso de entrega de compras de materiales. En este diagrama se muestra cómo es el proceso de la entrega de la compra realizada. Una vez dejado claro ya el proceso de compras, procedimos a la realización del levantamiento de base de datos, todo esto con el fin de llevar un registro de las requisiciones de materiales de la minera Michilla. Procedimos a realizar una tabla general para recabar toda la información relacionada con las requisiciones de cada usuario. En esta tabla creamos 21 columnas para filtrar la información, dentro de las cuales están el número de requisiciones, como podemos ver acá, el orden de compra, el código del producto, la fecha de emisión y fecha requerida, detalle, observación, cantidad, unidad de medida, proveedor y código, usuario solicitante, centro de costos, estatus de la compra, etapa de orden, fecha de emisión y entrega, costos del producto y costo total, tipo de moneda de compra y el comentario variable. Luego se procedió a la creación de tablas con información filtrada. Bueno, acá se realizaron 6 nuevas tablas en distintas hojas de Excel. Esto con el propósito de organizar y estructurar los datos de la tabla general realizada anteriormente. Bueno, las tablas que se realizaron fueron una tabla para usuario, proveedor de materiales, orden de compra, detalle de la orden de compra, centro de costos y estatus de requisiciones. Luego se realizó el entrelazamiento de las tablas. Una vez que creamos la base de datos, surge en nosotros la idea de analizar y relacionar ciertos datos de diferentes tablas, como por ejemplo revisar la hoja de orden de compras. En esta tiene una tabla llamada órdenes. Y bueno, acá, si queremos saber el proveedor que corresponde a cierto código, vamos a tener que recurrir a la utilización de ciertas funciones de Excel. Esto fue lo que realizamos. Luego, realizamos la verificación de los datos. Mi nombre es Cheryl Farfán y voy a continuar con el diagrama PER. Aquí se establecieron todas las actividades involucradas en el proceso de compra y según la información analizada obtenida de las entrevistas, se le asignó un tiempo determinado a cada una de ellas. Se seleccionó el tipo de diagrama actividades en los nodos, es decir, que los nodos del gráfico representan las actividades del proceso. Este nos da una vista sencilla de las actividades, sus precedencias y la ruta crítica, que básicamente se produce cuando el proveedor es extranjero, según el diagrama cuando recorre el nodo K. La carta Gantt nos enseña la misma información mencionada anteriormente en el PER. Sin embargo, esta se dividió en los 3 tipos de proveedores, ya sea cuando es local, cuando es de Santiago y cuando es extranjero. Esto con el fin de diferenciar los procesos y contabilizar de forma separada los tiempos. Por ejemplo, se puede ver de manera sencilla que cuando el proveedor es local, el proceso tiene una duración de 21 días, cuando es de Santiago de 23 días y cuando es extranjero se extiende a 39 días. Para finalizar, se definieron las siguientes recomendaciones para la empresa. Automatización del proceso de recepción e ingreso de productos en bodega, donde se recomienda implementar un lector de código de barras que registre la información del stock en tiempo real en el sistema central de la empresa, y así se podrá optimizar tiempo y trabajo del encargado de bodega. Implementar SQL para análisis de la base de datos. Este es un lenguaje estructurado de consultas que se usa para gestionar la información contenida en una base de datos, tanto a nivel de usuarios, programadores y administradores. Firmas electrónicas para el proceso de compras, ya que cuando se requieren firmas de los directivos de Santiago, el proceso se atrasa hasta en 15 días. Este paso podría optimizarse al contar con la implementación de firmas electrónicas. Planificación del usuario. Es importante que los usuarios se planifiquen con anticipación para realizar los requerimientos de los repuestos que necesitan con urgencia.
y de esta manera no se generen problemas de retrasos. Repuestos críticos. Se recomienda que cada usuario genere una lista semanal o mensual de los repuestos críticos de su respectiva área, con el objetivo de que se realice la codificación de cada producto con anticipación y de esta manera no se genere retrasos, los cuales se producen al no contar con los códigos necesarios. Reuniones informativas, en donde se congreguen los usuarios con el objetivo de generar un plan de compras con tiempos reducidos y definidos. Por otro lado, para realizar una actualización acerca de los estatus de las compras que se hayan realizado hasta ese momento y que de esta manera los usuarios no deban estar asistiendo constantemente a verificar en qué etapa se encuentran sus solicitudes. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.